Venir un sábado por la mañana a un evento de informática, ya os digo yo que es de héroes, que es de lo que estamos aquí, como ha dicho Javi, para pasarlo bien, para aprender, para hablar con amigos. Eso es este día, ¿vale? Que entre medio hay un montón de charlas que os pueden interesar algunas más, algunas menos, y yo como siempre digo, cuando hay eventos, entra en la charla que te guste, presta toda la atención que puedas y luego vete fuera, entre comillas, a hacer contacto, a hablar, a pasarlo bien, ¿vale? Entonces, yo soy Carlos Caballero, ahora me presentaré. La charla la tenía que haber dado con Estefanía, pero la pobre está enferma, me ha dado un gran abrazo para todos, que lo siente, y probablemente la podáis ver en el otro evento que tenemos el mes que viene, que es el Biznaga Fest, que también estáis todos invitados, que es en el mismo sitio, el mismo ambiente, ¿vale? Quería dar las gracias a los organizadores, sí, a vosotros por estar aquí, a los organizadores porque esto es un curre y nadie gana nada, simplemente para que estemos pasándolo bien, y a los sponsors que hacen esto posible. Es decir, alguien tiene que poner gasolina para que los eventos se puedan hacer, ¿vale? Dicho eso, yo soy malagueño, soy doctor en informática, me podéis encontrar en el Twitter en Carlillo, soy profesor, ¿vale? Soy Google Developer Expert de la parte de Angular, de Front, ¿vale? Y participo en muchísimos eventos, ¿vale? Y en muchísimas cosas que la vida me da tiempo. Entonces, en lugar de estar aburriéndoos con todo lo que vamos haciendo, vamos a poner algunos proyectos relevantes que pueden venir bien conocer, que es, por ejemplo, NPKill, que NPKill, si estáis en el mundo de JavaScript, probablemente habréis visto con el problema de los Node Modules, que cada vez que los vas creando se te van acumulando mucho espacio. Esto es un paquete muy tonto, entre comillas, que lo que nos va a permitir es gestionar los Node Modules que tenemos en nuestro disco duro, ¿vale? Liberando a lo mejor 4, 5, 6 gigas que tú ni te acuerdas de haber estado haciendo pruebas, ¿vale? Y lo podéis instalar con NPX, NPKill, lo echáis a andar y ya vais a ver la sorpresa de 10, 12 gigas que vuestro disco duro rejuvenece. Ahí está Juan Torres y Estefanía, que también colaboran conmigo en este proyecto, y Juan Torres le está metiendo fuerte. Aparte de eso, recientemente tenemos un canal de YouTube, que os animo a que os suscribáis, que lo mismo que aquí vamos a contar está en el canal. Intentamos hablar de ingeniería del software, intentamos hablar de buenas prácticas, intentamos hablar de muchas cosas. Entonces el canal es .tet, es porque es en español, se habla en español ahí, es decir, tiene que haber vídeos en español también, no solo tenéis por qué ir a consultar a fuentes en otro idioma, entonces que haya un canal en español que intente, que estamos intentando, que ahí hay 3, 4 personas creando contenido, para que haya también contenido de calidad en español, ¿vale? Y si hemos venido, mirad ahí, os habéis suscrito, qué bien, ahí ha llegado la notificación. Si estamos hablando de RxJS, ahora después tendré que parar, yo espero que la lista vaya para arriba, para arriba, para arriba. Si venimos a hablar de RxJS, en principio la documentación es en inglés. Pues entre un grupo tenemos la documentación en español de RxJS, es decir, entráis rxjs.es, podéis tener la documentación de Rx, ¿vale? En español es la misma, es la oficial, ¿vale? Traducida. Es decir, el equipo de Rx quería tener traducciones en otros idiomas y la nuestra pues tenemos el dominio cogido, ¿vale? ¿Y de qué vamos a hablar aquí? Pues mirad, vamos a empezar esta charla, en principio es de introducción a RxJS y vamos a terminar con unos tips para el que está empezando en RxJS, ¿vale? Entonces, vamos a empezar viendo qué es la programación funcional, qué es la programación funcional reactiva, qué es la programación reactiva, qué son esas palabrotas que si habéis pasado por la universidad os las han contado, ¿vale? Y si no habéis pasado por la universidad, en el día a día os las habéis encontrado, ¿vale? Entonces, oye, ¿esto qué carajo significa? Luego vamos a ver qué es en sí RxJS y luego vamos a presentar los conceptos desde abajo de la biblioteca, que nos va a valer, vaya a ver que nos van a valer para cualquier implementación, ¿vale? Rx, vaya a ver que existen muchas plataformas en muchos lenguajes, más que Rx, la programación, las extensiones reactivas, ¿vale? Y vamos a acabar con algún ejemplo de implementación. Vale, así a priori, para yo hacerme una composición, ¿quién cree encontrarse en el punto A? ¿Esto qué carajo es? Nadie, todo el mundo controla algo. Bien, gracias. Entonces vosotros vais a disfrutar muchísimo la charla, ¿vale? ¿Quién se encuentra en el B? Me suena, pero yo esto no lo uso. Vosotros vais a disfrutar también muchísimo la charla, ¿vale? Porque vais a ir viéndola desde vuestros conceptos. ¿Quién está en C? Y os peleáis con ella, ¿no? Pues vais a reafirmar los contenidos. Tampoco vais a descubrir muchas cosas, pero vais a ver las tripas por debajo. ¿Quién está en D?
ánimo, vente y me voy a ver la charla de Elena. Tú subes para arriba. No, fuera broma. Nada, disfrútala también y si luego hay dudas, ahí tenemos compañero que me va a ayudar. Vale, ¿qué es en sí? Vamos a empezar. ¿Qué es la programación funcional? Pues mira, la programación funcional en general es que las funciones, se dice, las funciones son ciudadanos de primera clase. Y eso se dice y tú dices, wow, primera clase. ¿Eso qué significa? ¿Que vuelan en un avión especial? No. Eso es que las funciones las podemos almacenar en variables, ¿vale? Podemos coger una variable y almacenarla, coger una función y almacenarla en una variable. Eso en JavaScript estáis acostumbrados a verlo. Y además que se pueden tener funciones de orden superior. ¡Ostras! ¿Eso qué carajos es esa palabra? Eso simplemente es que se pueden pasar por parámetros funciones, ¿vale? Y que se pueden retornar funciones. Es decir, si estamos en un lenguaje funcional, os dais cuenta que esas características las tenemos. Ya está, ¿vale? Aunque suene con palabras muy fuertes, el concepto bajado es muy sencillo, ¿vale? Pues todo lo RX se va a basar en programación funcional. Y lo que vamos a intentar es evitar los efectos de lado a partir de usar funciones puras. ¿Y qué es una función pura? ¿Vale? Otra palabra. Mira, las funciones puras son muy sencillas de comprender. Son funciones que son deterministas. ¿Qué quiere decir? Mismos parámetros de entrada, misma salida, siempre, siempre. Eso tiene unas ventajas a la hora de evitar posibles bugs, a la hora de poder hacer test, a la hora de tener el software controlado, la complejidad del software controlado. Entonces, nosotros vamos a tener funciones o RX va a ser puro y un ejemplo claro que no se ve muy bien, pero es el que se suele poner, es el de, no se ve bien por las diapositivas, por los colores, ¿eh? Es la suma. La suma normalmente, dado x e y, vamos a tener siempre, si yo quiero 2 más 3, siempre va a ser 2 más 3. Eso es una función pura, ¿vale? Yo puedo testearla, tengo controlado el sistema, ¿vale? Así se ve muchísimo mejor. Gracias. ¿Qué es una función impura? Toda aquella que depende, en principio, de algo externo. Y esto es cuando vosotros estabais aprendiendo a programar o están diciendo a programar, oye, no uses variables globales, no uses variables de fuera, que te van a cambiar el comportamiento de una función interna. Por ejemplo, aquí tenemos la letra mágica, ¿vale? Que es un ampersand, que se puede cambiar por un setter, muy común en una programación orientada a objetos, ¿vale? Pero que va a ser que el método crear frases no siempre ante la misma entrada de una frase tenga el mismo resultado, porque está dependiendo de algo externo. Eso es una función impura. Eso es lo que no vamos a tener, ¿vale? En principio, la programación funcional. También, por aquí, ya voy a quitar a Alberto. Gracias, Alberto. Para que podamos ver el ejemplo. También, cuantito nos conectemos a una API, ¿vale? Si nos conectamos externamente, no tenemos control, no podemos controlar, eso va a ser una función impura. Ya vais viendo que funciones en la programación funcional, idealmente, genial, mundo real, probablemente no la podamos implementar 100%, ¿vale? Porque nos van a empezar a aparecer elementos externos. Vale, ejemplos de funciones que son impuras que tenemos en el día a día, ¿vale? Para que nadie se ofusque. Pues, en principio, todo lo que sea modificaciones del DOM, acceso a disco, pintar por pantalla, todo eso no podemos hacerlo determinista, no tenemos un control, ¿vale? Entonces, eso son funciones impuras. Otro concepto muy importante que tiene RX por dentro, ¿vale? Es la inmutabilidad. En principio, si nosotros queremos tener controlado todo lo que sucede para que sea código determinista, no podemos estar mutando el estado de una variable. Entonces, lo que se suele aplicar es la inmutabilidad en JavaScript, pero, a ver si lo tengo por aquí, el puntero. Vale, lo que sucede es que realmente el lenguaje es mutable, ¿vale? El lenguaje es del 95, le han ido metiendo versiones 2015, 2016, 2017, lo han ido parcheando, pero de naturaleza no es inmutable. De naturaleza tenemos, por ejemplo, los métodos de array push, pop, que lo que están es modificando al objeto de array. Ya en el 2015, pues se inventaron o metieron en el estándar diferentes elementos para poder hacer la inmutabilidad. Cuando se está aprendiendo en JavaScript, duele. Duele porque tú dices, joder, esto es muy fácil, ¿por qué me haces esto? No le veo ventaja. Claro, cuando tú estás aprendiendo a programar, no le ves la ventaja. Esto llega
pasitos a pasitos que vayáis poco a poco creciendo en la programación y os vayáis a este paradigma, ¿vale? Si no estáis en este paradigma de programación, probablemente podéis seguir trabajando como estáis acostumbrados. Pero la inmutabilidad se hace para poder tener controlado, ¿vale?, que haya funciones puras. Vale, programación funcional, la teoría, ya más o menos me queda claro lo que es. La programación reactiva, que es la otra parte. En principio también es un paradigma de programación en el que vamos a procesar secuencias o tramas, ¿vale?, de datos propagados a lo largo del tiempo, ¿vale? Van a ir llegando ráfagas de datos y vamos a reaccionar a los posibles cambios. Vale, programación funcional reactiva, que es lo que se supone que es RxJS. Sencillo, junta los dos paradigmas. Tú puedes tener varios paradigmas funcionando simultáneamente. Hay muchos lenguajes que son multiparadigmas. Multiparadigmas para poder usar características de los diferentes paradigmas de programación, ¿vale? Pues en principio vamos a combinar los dos paradigmas de programación. Vale, bien. Ya la parte teórica ya la tenemos. RxJS, ¿qué es? RxJS lo que es la implementación, ¿vale?, o una biblioteca que nos va a permitir componer, ¿vale?, software asíncrono basado en eventos. Y es la implementación concreta para JavaScript. ¿Dónde está popularizada? En Angular, ¿vale? En el framework Angular es el que lo lleva porque lo lleva de base. Entonces, todo el que entra en Angular, cuando entra, se choca con RxJS, se choca con TypeScript, se choca con un conjunto de elementos que cuando estás arrancando son duros porque tú estás empezando. Por eso, por ejemplo, el framework Angular duele al empezar. Y es donde principalmente lo veis. ¿Quiere decir eso que solo se usa en Angular? No, es que lo podemos usar en cualquier entorno que tengamos la necesidad. Es decir, podemos usarlo en Vanilla JavaScript perfectamente. Es una biblioteca externa. Yo os cuento que es donde se ha popularizado y a veces se confunde Angular con RxJS, ¿vale? Y no es. Angular es que usa esta biblioteca internamente, ¿vale? Internamente no. La usa para todo, la puedes importar, ¿vale? Vale, ¿y las extensiones reactivas? Pues yo es que JavaScript toco poco, ¿vale? Pues mirad dónde está. De hecho, arrancó inicialmente aquí, más que en JavaScript, ¿vale? Rx.net, también lo tenemos para Unity, en Java se está también empezando a implementar bastante. Entonces, lo que yo voy a aprender hoy te vale para todo, ¿vale? Yo voy a poner ejemplos en JavaScript, pero los conceptos son los mismos. Si yo tengo que currar en .NET, me lo llevo. Si tengo que tocar algo de JavaScript también, si tengo que tocar Java también, ¿vale? Vale, ¿y cuáles son los conceptos entonces de RxJS? Pues, en principio, parecen de nuevo abrumadores que si un observable, un observador, un subject. Vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Porque no te hace falta de primeras comerte todos los conceptos, pero sí ir sabiendo lo que son cada una de estas piezas. Mirad, un observable, por definición oficial de ello, es una colección de múltiples valores perezosos, que ahora después veremos qué significa eso de perezosos, que usan el protocolo de comunicación push. Cuando nosotros tenemos dos piezas de software que se tienen que comunicar de alguna manera, existen dos estrategias, la conocida pull o push, ¿vale? La primera de ellas, que es pull, tenemos en principio un productor que es pasivo, es decir, produce los datos cuando el que va a consumir, el cliente, necesita el dato. Entonces, el activo es el consumidor. Ejemplo de funciones de elementos que se comunican a través de pull. Las funciones, cuando es un único valor, y los iteradores cuando son múltiples. Es decir, el consumidor es el que activa, dispara, solicita el dato, ¿vale? En cambio, nosotros tenemos otro modelo de comunicación que es el push. En el push está girado. Es el productor el que produce los datos cuando él quiere. Cuando él puede producir el dato, ahora, toma, aquí va el dato. Y es el consumidor el que reacciona a esos datos que se reciben. Ejemplos. En principio tenemos las promesas de JavaScript, que son con el protocolo push para un único dato, y los observables para múltiples datos. Entonces, cuando veáis esta tablita que se pone mucho, ¿vale? Por ahí podéis verla, por lo menos que entendáis que están hablando de cómo se producen los datos. Y esta estrategia, tanto pull como push, la podéis usar en informática en muchos entornos diferentes. Vale, vámonos a código. Ya quiero ver algo y yo digo, ¿qué es un observable? Mirad, en JavaScript, un observable
se puede declarar como una función que emite valores. Hemos hablado del protocolo push, es una función que emite valores que van a ser escuchados, gestionados por otra parte, que son los observadores, ¿vale? Tenemos el observable, que es el que va a emitir, el observador o los observadores, los que van a gestionar esos datos que yo recibo a través de lo que se llama suscripción. Veis en negrita los tres conceptos, ¿vale? Son tres conceptos que nos aparecen. Ejemplos para entender ahora mismo. Primer choque con un observable. Mirad, aquí tenemos importado un operador de creación que crea un observable que se llama interval. Que lo que va a hacer es crearnos 1, 2, 3, 4, una secuencia de números, de pulsos, cada instante que dejemos aquí. 1000 milisegundos, cada segundo se va a ir generando un número, ¿vale? Y el número se emitirá. Por otro lado, otro operador de creación, que todavía los operadores vienen un poquito más adelante, tenemos aquí que estamos generando, que se van a emitir 3 cadenas de caracteres. Es decir, vamos a tener un elemento que es observable, llamado fruta o llamado número, que va a emitir datos en algún momento. Vale, ¿y qué tipos de datos yo puedo emitir con un observable? Si no, vamos a crear un observable, ¿vale? A crearlo, que muchas veces lo que vamos es a usarlos, vamos a tener 3 tipos de emisiones. Next, que os sonará de, oye, dame el siguiente dato. Yo quiero ir mandando a mi consumidor el dato que yo envíe por aquí, 1, 2 y 3. Puede ser un array, puede ser un string, puede ser lo que queramos, ¿vale? Esa es la primera notificación. La segunda es que hay un momento, si yo soy el productor, el que está generando datos para que alguien consuma, yo tengo que decir, oye, que he terminado, porque el pasivo, que es el consumidor, él no sabe cuándo esto termina, y me van a venir datos, me van a venir. Ah, oye, que he terminado, ¿vale? Eso se hace con el complete. Y finalmente, si cuando el productor tiene un error por los parámetros, por 1000 cosas, tiene otra notificación al consumidor, que es el de error, ¿vale? Que aquí ha habido un error, se acabó, ya no te voy a mandar más datos, ¿vale? Y este es mi problema, ¿ok? Eso desde la parte que emite datos. Nos vamos a la parte que va a gestionar esa ráfaga de datos, ¿vale? En principio esos son los observadores. Si os fijáis, seguimos con el ejemplo anterior, el sencillo de tener que vamos a emitir 3 cadenas de caracteres. Pues un observador, por definición, es un objeto, ¿vale? Que va a tener 3 callbacks, 3 funciones que van a gestionar las emisiones del observable, ¿vale? Si os dais cuenta, tienen el mismo nombre, next, error y complete, porque una casa con la otra. Es decir, cada vez que el observable emita un valor por next, esta será la gestión que yo haga de ese dato. Cuando se emita por error, será esta la gestión y complete por aquí, ¿vale? Es muy importante que se suscriban a los datos. Fijaros que aquí tenemos el observable fruta, ¿vale? Que va a tener suscrito al observador, ¿vale? Este paso, ahora un poquito más adelante, acabaremos entendiendo que si no se hace, esto no funciona, no arranca, porque si recordamos la definición, se estaba hablando de que era perezoso. ¿Y qué significa perezoso? Yo si no tengo a nadie suscrito, yo no hago nada, ¿vale? Yo trabajo lo mínimo posible. Entonces, uno de los típicos errores empezando con RxJS es, yo tengo mi observable, tengo mis observadores, ¿y para qué tengo que poner el subscribe? Es que el subscribe, es que, anda, se me ha olvidado. Es justamente por eso, es que el observable es perezoso. Si no tiene carga de trabajo, no tiene nadie a escuchar, ¿qué me voy a poner? ¿A emitir datos al vacío? ¿Vale? Como en todo en programación, siempre están los azúcares sintácticos. Eso de tener que crear un objeto para el next, el error, el onComplete, todo. Si yo solo quiero el next, no me compliques, ¿vale? No me compliques. Entonces, un uso muy común es directamente yo tener aquí el observable y pasando por referencia la función, porque tenemos programación funcional, funciones de orden superior que podemos pasar funciones, podríamos perfectamente hacer que este observable, o bueno, este observador, que es el console.log, sería solo la gestión del next. Bueno, y el error y el onComplete, es que no los quiero hacer. Entonces, en lugar de tener que crear un objeto completo, le puedo pasar por aquí la función. Obviamente,
RxJS va madurando la sintaxis y como se pueden pasar más de una callback, más de una función, aquí se puede tener una lista de funciones que corresponden a los callbacks que tendría el objeto observador, ¿vale? Entonces, esto es el azúcar sintáctico que cuando tú estás arrancando te ponen y claro, se te ha perdido el saber que realmente eso es un objeto que tenía 3 callbacks y lo que hemos ido simplificando, ¿vale? Ahí veis, vamos para adelante y wow, esto sería lo que yo normalmente me encuentro en código y no sé por qué cuando falla nadie lo gestiona. Vale, ya tenemos un observable, un observador, ¿vale? Y cuando ellos se unen surge la suscripción. Volvemos a la definición oficial, ¿vale? Una suscripción va a ser un objeto que se puede desechar, pues vaya, ¿vale? Usualmente la ejecución de un observable que se puede desechar va a ser, si os fuerais al ejemplo de JavaScript del setTimeInterval, que es el común cuando tú estás arrancando ahí, setTimeInterval. Quiero parar el contador del setTimeInterval. Tú tienes que guardar un ID de referencia para luego hacerle el stop. Esta es la misma película. Es decir, yo tengo una suscripción trabajando, un observable con un observador. Oye, yo quiero esto en algún momento detenerlo. ¿Cómo hago si no tengo una referencia, un puntero, alguien que me hable de esa parte de unión? Y eso, ¿vale?, es en sí la suscripción. Mirad por aquí, fijaros, el interval, el mismo ejemplo, hasta que no habíamos hecho el subscribe, no arrancábamos. Aquí vuelvo a poner que, como se os olvide, esto no hace nada, porque son perezosos, ¿vale? Esto, aunque os parezca muy elemental, vais a encontrar muchos compañeros, o al menos vosotros mismos os habéis visto en esa, de hasta que no pones esa línea, esto no arranca, y es por la propia definición. Vamos a me lo voy a inventar porque no lo sé, ¿eh? Vamos a rx.net y el observable no es perezoso, por X y Z. Entonces, ya sabéis que esto no habría falta, ¿vale? Digo, cuando vayáis buscando documentación, lo importante es leer qué significa esta palabra, qué significa esta palabra, ¿vale? Porque las implementaciones al final las pueden ir adaptando según cada plataforma. Vale, y si yo aquí tengo mi suscripción, tal, la tengo hecho, mi callback, todo perfecto. Esto, si no tiene el unsubscribe, vais a tener fuga de memoria. Y esto sucede mucho en Angular, porque tú estás ahí currando, no te echas cuenta a esto, y tú te pones, y en ningún sitio estás quitando las suscripciones. Y el usuario va navegando por la web, haciendo sus usos, y allí se va quedando una pérdida de memoria, porque sabéis, single page application, nada se refresca, y claro, te encuentras con un bug de estos de los que pica. Joder, cuando el usuario se le peta la aplicación al usarlas 10 veces, al pasar por y a otro a las 8 y a otro a las 6. Esas son las que duelen encontrar, ¿vale? Entonces, siempre hay que, en principio, si no vamos a usarlo, desechar, ¿vale?, la suscripción, desechar esta unión a través del unsubscribe. Hay maneras de hacerlo más limpio, ¿vale? Hay maneras de tener azúcar sintáctico. Angular ha trabajado mucho en eso. Yo hablo de Angular porque es el que más controlo, ¿vale? Pero hay muchas maneras de esto tenerlo escondido bajo el capó del código, para no tener que hacerlo. Pero sí tenéis que tener en cabeza, aquí qué carajo pasa. Esto está funcionando bien, esto se está haciendo al unsubscribe, que si no se está haciendo, esto me va a explotar dentro de 3 meses o me va a explotar dentro de 5 meses. Vale, y ahora vamos a un concepto que los que vengan a lo mejor de hacer generar el software, de hacer el patrón observable, aquí dicen, ¿y esto para qué es? Un subject, esto no me cuadra a mí. Ahora vamos a tener un elemento, ¿vale?, que es un tipo especial de observable que lo que nos va a permitir es hacer multidifusión. Es decir, hasta ahora teníamos casado lo que era un observador y un observable con un observador, ¿vale? Ahora lo que vamos a querer es tener un observable y múltiples observadores viendo o recibiendo, gestionando, ¿vale?, la emisión de datos de ese observable. Y eso se hace con el concepto de subject. Pues está el concepto de subject, ¿vale? Fijaros, aquí tendríamos un objeto subject importado de RxJS y aquí fijaros que tenemos el subject, que sería un observable al que se le suscriben 2 observadores, ¿vale? Estoy usando la anotación de objeto para que sea más clara, ¿vale? 2 observadores. Cuando el subject emita, fijaros que lo que vamos a tener es que los 2 observadores van a reaccionar. Aquí podríamos tener la lógica que nosotros quisiéramos, ¿vale? De esa manera vamos a conseguir
tener que un observable sea visto o gestionado por múltiples observadores. Vale, pero ahora sigue el concepto de subject, le siguen dando otra vuelta y dicen, o es un observable que también es un observador, ¿vale? El subject es un observable que es un observador. ¿Para qué se hace esto? Pues en principio se hace para conseguir que cualquier observable pueda ser de multidifusión. Por definición en RxJS, un observable, un observador, ¿vale? Pam, pam, uno con uno, uno con uno, uno con uno. Pero es que yo necesito 1,8. ¿Qué hago? Tienes que tirar del subject. Vamos a ver cómo se hace. Mirad, nosotros tendríamos la misma parte de código anterior, ¿vale? Tendríamos nuestro subject, pero ahora no es el subject el observable que va a emitir, sino el que se va a pasar como parámetro a otro observable. Vamos a ver, tendríamos un observable que simplemente va a emitir 1 y 2, ¿vale? Este de aquí va a emitir 1 y 2. Y yo lo que quiero es poder hacer que se suscriban, ¿vale?, estos dos observadores, los dos que tengo aquí definidos. Y esta es la manera que por debajo muchas bibliotecas que usen, o muchos elementos que usen RxJS consiguen hacer la multidifusión a través del subject. En RxJS ya existen especificidades, clases específicas, el Behavior Subject, el Share Subject, que lo que hacen es tener elementos de caché, ¿vale? Que ahora mismo eso ya sería, ay, pues si yo necesito almacenar en memoria, necesito tal, ya hay especificación, clases específicas, ¿vale? Pero lo que es el concepto es esto, y suele ser lioso porque suele ser que es un observable y un observador, pero yendo pasito a pasito vais viendo que no es tampoco nada del otro mundo. Vale. Ya tengo las piezas para andar, ¿eh? No necesitamos más piezas para meternos en esta biblioteca. Ahora viene donde viene lo fuerte, que tú cuando has visto un código hecho en RX te medio asusta, y son los operadores. Los operadores son lo que dan la fuerza, el potencial a toda esta parte de RxJS, y son lo que son las funciones puras, ¿vale? La parte de funciones puras que os he contado son todos los operadores, ¿vale? Los operadores, en principio, están clasificados por categorías, pero si nos vamos a la documentación, esto da susto. Empiezas todavía a mover, brum, bum, bum. El otro día un amigo me decía, Carlos, tengo que hacer esto, me contaba su problema. ¿Qué hago? Y le digo, mira, coge primero la categoría de tu problema, vete a leer un poco los 4 o 5 operadores que hay, que es que hay cientos de operadores, y seguro que hay un operador tuyo, que no te lo tienes que hacer, ¿vale? Se pueden hacer, no hace falta hacerlo, seguro que hay uno. O sea, la dificultad de esto va a radicar en comprender qué hace cada uno de los operadores, ¿vale? Y para leer esa documentación, esta pieza es fundamental. Estos son los diagramas de canicas. Esto lo vais a encontrar en la documentación oficial, ¿vale? Y esto es muy fácil de entender cuando te lo explican, un lío cuando tú estás solo ante el peligro, ¿vale? Esto, si hemos entendido la primera parte, sabemos que un observable, ¿vale?, nos va a emitir diferentes datos, ¿vale?, en una ráfaga, a través del next. Vamos a tener el 8, la A, el 6, el 4, ¿vale? Vamos a tener una ráfaga de datos, que en este caso se leería de izquierda a derecha, 4, 6, A y 8, ¿vale? En el tiempo, esta es la ráfaga en el tiempo. Tendríamos esta barrita invertida, que lo que significa es, el observable va a dejar de emitir, ¿ok? Al que esté escuchando, que yo ya no emito más. Y aquí en medio aparece el operador que tengamos que usar, ¿vale? Aquí sería el operador de sí. Mi observable va a emitir X datos, operador por medio. Y aquí vemos lo que ese operador, que es una función, a qué transformación haría, ¿vale? Que en este caso, si simplemente estamos multiplicando por 10, que este operador no existe, ¿vale?, es de ejemplo, haría 40, 60. Ah, hay un error, porque yo he preparado mi operador para que funcione con números y me ha llegado un string. Entonces, en el diagrama de canicas aparece una X indicando que esto, si le mandas un string, va a petar, va a fallar, y que sepas que se va a disparar el long error, ¿vale? ¿Estáis viendo las 3 callbacks que tendríamos desde el observable? Sí, next, next, bueno, next, 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 complete o error, ¿vale? Esto es muy importante de saber leerlo, porque hay operadores muy sencillos como este, operadores más complejos, que si tú no acabas de entender el diagrama de canicas, acabas ofuscado. Vale, voy a poner varios ejemplos de operadores, ¿vale? Los operadores, aunque en general habéis visto que hay tropecientas categorías, realmente son dos tipos. Los operadores de creación, que me van a crear un observable, y los operadores de tubería, que lo que van a hacer es, dado un observable,
me van a hacer una operación y me van a retornar un nuevo observable, ¿vale? Es decir, van a aplicar inmutabilidad, ¿vale? Os dais cuenta que son los conceptos de la programación funcional y reactiva los que están apareciendo sin darnos cuenta, ¿vale? Entonces, ejemplos de operaciones de operadores de creación sencillos son el interval, que ya lo hemos visto, pero es que quería poneros que vierais el diagrama de canicas, ¿vale? Que esto es tan sencillo, tú dices, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, esto simplemente lo importo y ya tengo el number aquí. Que no emitiría nada hasta que no esté suscrito, que cuando lo he puesto la primera vez he dicho, y esto es un observable que emitirá, pero que no había contado que era perezoso, ¿vale? Yo soy muy pesado en 4 o 5 cosas que quiero que os llevéis hoy, ¿vale? Vale, otro operador súper sencillo. Oye, yo es que necesito tener algo que me vaya contando, de set time interval, ¿vale? Pero que haya un delay, que haya un retraso para arrancar. Pues tengo el operador timer, que dado un tiempo inicial de retraso, ¿vale? No empieza a emitir datos, en este caso IDs, hasta que pasa 3 segundos y luego los va a emitir cada segundo. Aquí he tenido muy mala sombra, he puesto el diagrama de canica de 3 segundos, he puesto el ejemplo con 5 segundos, pero vamos, se entiende, ¿vale? Esto es, a cuando pasen 5 segundos, empiezo a emitir, ¿vale? ¿Para qué? Imaginad que queréis darle tiempo cuando se está tecleando un usuario en un input y tú no quieres hacer todavía ninguna validación, tú date un delay, ¿vale? De 3, 4 segundos, vaya a ser que el usuario siga tecleando datos, ¿vale? Que eso se van combinando los operadores. Pero es un uso de esto. Otro que al principio choca, porque tú dices, pero yo tengo el ATB Listener, a mí esto del RX no me cuadra, que es el operador from event, que lo que hace es capturar cualquier evento, ¿vale? Del usuario, a través de un evento de usuario, que puede ser eventos del DOM, eventos de Node.js, event emitter que construyamos también en el browser, ¿vale? Y el from event lo que hace es, si os sabéis JavaScript, el add-event-listener se parece mucho, tendríamos sobre cada vez que el usuario haga un clic en document, ¿vale? Vamos a generar un observable. Pero es que, ¿por qué hacemos eso? Es que si nosotros estamos construyendo todo nuestro software en base a observables, que son funciones puras, que luego queremos componer esas funciones para no tener inmutabilidad, tienes que tener elementos que funcionaban probablemente en un JavaScript más plano, ¿vale? Más básico, que te permitan transformarlo a tu biblioteca que vas a usar, ¿vale? Entonces, el from event se usa mucho en la capa de vista, ¿vale? Ya os digo, si estáis usando un framework, probablemente el from event se lo metan por debajo y tú ni lo veas. Pero si lo necesitas, que sepas que existe este operador de creación. Y operador de creación hay 40... Bueno, 40 no, me he exagerado, ahora 10, ¿vale? Hay muchísimos, he puesto 3, ¿vale? En la diapositiva. Ahora, operadores que son de tubería. Pues, como os he dicho, la gran diferencia de un operador de tubería es que recibe un observable, aplica una transformación y crea, no pasa ese, y crea un nuevo observable para que se siga haciendo una composición, ¿vale? Entonces, tendríamos uno que se usa mucho, si veis el diagrama de canicas es muy fácil, es el delay, que sería, quiero que cuando vayas emitiendo mi observable, quiero un retraso en el tiempo, porque quiero darle tiempo al usuario o yo quiero hacer algo en el que prefiero que pasen unos milisegundos, que pase un segundo antes de hacer algo, ¿vale? Antes de seguir. Normalmente es comunicaciones con el backend, ¿vale? Tú quieres que haya mucha tralla de comprobación en un front antes de pasar la llamada, ¿vale? Entonces, el operador delay, que lo que quiero es que veáis cómo se usa, aparece dentro de el observable, aparece un método que se llama pipe. Vamos a ver el ejemplo. Si yo tengo desde from event, desde el evento del teclado, cada vez que se haga un keydown, ¿vale? Yo esto lo cuento rápidamente, simplemente estoy extrayendo el código de la tecla que se ha pulsado, ¿vale? Yo realmente lo que quiero hacer aquí es retrasar 2 segundos cada una de esas pulsaciones, ¿vale? Fijaros, tendríamos el observable, operador aquí de tubería y por aquí el observador, ¿vale? Y por aquí un operador de creación, es decir, todos los conceptos que tiene RX a un nivel bajito se ven en esta foto. Entonces, si esto más o menos
que seguro que sí, viendo tú dices, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, hoy, de verdad, el que estaban en la categoría A se lleva mucho conocimiento para poder arrancar, ¿vale? Otro operador de tubería, de ejemplo, ¿vale? De ejemplo de lo que se puede hacer. Porque ahí me lo he saltado, pero si venís de operadores de array, un map más o menos os sonará, un filter, el reduce no se llama reduce, pero también está por ahí, ¿vale? Hay muchos operadores que ya estaban en los lenguajes funcionales que vais a tener, ¿vale? Entonces, el filtro, leyendo el diagrama de canicas, fijaros, vamos a tener un observable que nos va a emitir 0, 1, 2, 3 y 4. Y vamos a tener entre medio un operador filtro que lo único que va a hacer es quedarse con los impares, ¿vale? Y lo que va a hacer después es generarnos un nuevo observable con 1 y 3, ¿vale? Leyendo el diagrama de canicas, tú comprendes lo que hace el operador y ahora tú, al uso, vamos al uso, si tuviéramos un array, bueno, en este caso, una composición o lista de valores que van a pasarse siendo objetos, por ejemplo, un objeto nombre, framework y demás, fijaros que aquí lo que vamos a ir emitiendo, el observable, lo que va a ir emitiendo es el objeto NIA, que le gusta Angular, el objeto Marta, que le gusta React, ¿vale? Ese va a ser mi observable, que va a ir en principio emitiendo eso porque tengo aquí un operador de creación, claro, otro de los que no había hablado, que simplemente es créame un observable a partir de lo que yo te pase por parámetro, ¿vale? El observable será user y luego la composición sería a través del pipe puedo usar el operador filtro y aquí la funcionalidad que yo quiera. Esto lo he puesto aquí para que se lea en el ejemplo. Obviamente esa función la podríamos extraer fuera de ahí y tener más código muchísimo más legible. Entonces, lo que vamos a hacer es filtrar por aquellos valores que el framework que les interesa sea Angular. Pero estos valores no son fijos. El observable puede, en función de la interacción del usuario, generarnos tramas de datos, secuencia de datos. Puede ir generándonos dinámicamente en cualquier momento estos objetos que nosotros sabremos que solo vamos a gestionar, ¿vale? Solo vamos a gestionar un nuevo observable que pase por los operadores, ¿vale? Finalmente tendríamos el subscribe, ¿vale? Que ya sería el control de la operación de next, llevándolo más allá. Ah, pues yo quiero el error, quiero cuando se complete mandar un mensaje o comunicarme con el backend, ¿vale? Ahí es donde van apareciendo las diferentes notificaciones en el subscribe. Vale, pero desgraciadamente, o el mundo es así, no se puede tener todo funcional, todo que sea puro, no, sí, claro, y yo cómo me conecto a la base de datos, y yo cómo me conecto o leo un fichero, y yo cómo hago eso si eso no es puro. Pues hay que meter efectos de lado, pero controlados, ¿vale? Efectos de lado controlados sabiendo lo que se va a hacer. En ese caso, hay un operador que se llama tap, ¿vale? Este operador lo han cambiado de nombre y creo que en otras bibliotecas, en otros lenguajes se llama do, ¿vale? Lo cambiaron de nombre de do a tap. Entonces, este operador tap lo que va a hacer es, fijaros, me viene un valor de un observable, que en este caso vamos a empezar el ejemplo igual que antes, tendríamos las 3 cadenas de caracteres y aquí irían llegando por ráfagas cherry, strawberry y blueberry, ¿vale? Pues el tap lo que va a hacer es, oye, me llega el valor del observable, ¿vale? El valor desde el observable. Quiero hacer una operación que tiene un efecto de lado y no voy a generar un nuevo observable, te lo voy a propagar para que sigas, ni lo voy a mutar, ahí lo que se toque que no lo muto, Lo que yo he llegado, hago cosas y te lo vuelvo a pasar, ¿vale? Entonces, de esa manera, si nosotros tuviéramos que hacer alguna operación con el valor que me llega, tengo que hacer una operación, este sería antes de hacer cualquier operación, ¿vale? Efecto de lado, porque tiene un console log, luego al valor que me hubiera llegado desde aquí, porque el tap no hace nada, le voy a aplicar el map. El map es un operador que en JavaScript lo que hace es, dado un conjunto de array, le aplica una transformación, ¿vale? Le aplica una transformación y te devuelve un array de la misma longitud con esa transformación. En nuestro caso es que no tenemos un array. En nuestro caso que vamos a tener datos, luego otro dato, luego otro dato, de manera asíncrona, ¿vale? Al que vamos a reaccionar. Entonces, esto lo que va a hacer el map es, cada vez que me llegue un nuevo valor desde el observable, le voy a aplicar una transformación. Y
como es un operador de composición de tubería, me va a generar un nuevo observable que voy a poder gestionar por aquí, ¿vale? Entonces, vamos a tener aquí un observable con con el valor fruta tras aplicarle esta transformación. Si os dais cuenta, antes lo tendríamos en minúscula, luego en mayúscula. Si nosotros tenemos que hacer actualización de variables, porque tenemos que hacerlas, porque es que no hemos encontrado otra manera. Llamadas HTTP, animaciones, cosas que de verdad tú digas, es que me tengo que ir al mundo exterior, ¿vale? Se tiene que hacer a través del operador tab. Vale, y vamos a ver algunas prácticas que puedan ser interesantes, ¿vale? Que son vicios que al principio arrancas y no sabes cómo meterle mano a esto y te traes tu conocimiento. Entonces, el primer error común y muy propagado, y es normal, ¿vale? Es que nosotros, eso de los operadores no lo he pillado. Yo vengo de hacer promesas, que yo ponía un den y cascaba ahí mi lógica imperativa, y luego tenía un catch, ¿vale?, de promesas de JavaScript, y yo eso lo controlaba, y a mí me han dicho que el subscribe es lo de las promesas, pero en Angular, que es un lío, ¿vale? Yo pongo ese ejemplo, porque además se suele decir, esto es como las promesas, pero ya está. No, habéis visto todo el rato que llevo hablando de observable, no es lo mismo, aquí hay una maraña de conceptos que no valen. Entonces, cuando tú estás arrancando, porque además tú dices, bueno, es que no tengo tiempo, tú pones aquí el subscribe, y si haces una petición HTTP a tu servidor, aquí vendrían mis datos, y aquí te pones a escribir el código. Pon, imperativo. Lo que yo tenía en el den, lo cambias, lo copias y pegas, lo pones aquí, donde pone un den, pone un subscribe y ya tenemos problema resuelto. No, porque nos hemos cargado todo lo que estamos intentando hacer. Es decir, si estamos intentando hacer composición de funciones, estamos intentando que haya funciones puras, tener controlado el sistema. Y ahora aquí, cambio de estado, me lo cargo todo, carajo, todo aquí metido. ¿Cuál es la versión? Hay que tener conocimiento de RX. Ve haciendo composiciones, ¿vale? Composiciones de los operadores de los observables. Y además de esta maraña te van a quedar métodos pequeños. Primer principio de código limpio. Vamos a traer funciones pequeñas. Claro, lenguaje funcional, paradigma funcional, ¿vale? Pues vamos a tener funciones pequeñitas. El subscribe aquí lo he dejado de ejemplo que hace algo, pero la realidad es que los subscribes en el 99% de los casos van a estar vacíos, ¿vale? Porque esto de salvar a Pokédex, en realidad, ¿qué es? Un efecto de lado. Seguro. Me vaya a memoria, me vaya a disco, me vaya al servidor, esto sería un tab. Lo que pasa es que he dejado en la diapositiva un ejemplo de que todo este código lo podemos migrar a este, ¿vale? Vale, segunda práctica que se puede mejorar. Yo me has dicho que cada vez que tenga un subject estoy emitiendo, pero hay un momento que yo tengo que parar todo y tengo que hacer unsubscribe. Y tengo 5 observables puestos en mi código. ¡Guau! Me voy a crear un método y voy a tirar ahí todos los unsubscribe. Hay un operador, por eso digo, lo duro de esto es ir echándole a vuestra mochila del saber todos los operadores que hay. Y eso es experiencia de usar la biblioteca. Hay un operador que se llama takeUntil, que lo que hace es, te emito datos hasta que otro observable me diga que me detenga. Entonces, realmente, tú no tienes que ir poniendo cada suscripción, oye, páramela, sino que puedes usar el takeUntil con una tubería para decir, este observable se detendrá cuando yo emita, parada, ¿vale? Entonces puedes aglutinar ese código. Volvemos a lo mismo. Es que yo estoy usando un framework X, tu framework X va a tener esto por debajo, ¿vale? Lo va a tener por debajo, en las tripas, ¿vale? Ya depende, como todo, que tú lo vayas necesitando en tu lógica de negocio. Vale, y la última, que es muy tonta, pero que también te encuentras por ahí, es que tú ves que tengo dos observables, un pipe, el filter, y ves que estás repitiendo lógica. Si nosotros tenemos operadores que te generan nuevos observables inmutables, lo que sea común lo puedes sacar aquí, ¿vale? El filter, que el user va a ser un nuevo observable igual en los dos casos en los que puedo hacer composición y cada uno de los pasitos me va a generar un observable, ¿vale? Entonces, si os veis haciendo las mismas operaciones, extraer esa operación que os va a generar un observable, ¿vale? En el canal de YouTube, Estefanía, que no ha podido venir, tiene un vídeo con 7 u 8 buenas prácticas. Yo me he liado a recortar, ¿vale? Y he dejado 3, pero hay más. Ejemplo rápido que me han dado un toque. Este ejemplo desde el front event, le voy dando la barra espaciadora, voy cogiendo datos y voy cambiando la animación. Ahí hay mucho tap, pero en realidad estamos gestionando la interacción del usuario. El Flappy Bird, que es un juego que programamos también
entre Estefanía, Juan y yo, que simplemente es el juego hecho con RxJS, que nos pegamos hace un par de años enseñando cómo se hacía con RxJS, lo que pasa que hace falta mucho conocimiento de RxJS para ponerte a explicar esto, ¿vale? Entonces no es para una charla de introducción, pero esto se puede hacer. Con GitHub, la típica petición de me voy al servidor y vuelvo. Fijaros, ejemplo cortito de código, que son cuatro operadores, me permiten hacer que yo tenga un delay, me vaya al servidor, vuelva, haga transformaciones, ¿vale? Y esto no deja de ser composición de 5 funciones pequeñas, 5 operadores, ¿vale? Estos son ejemplos, yo las diapositivas se los voy a dejar a la gente de la .NET para que la tengáis, ¿vale? Pues yo quiero ver este código. Sí, pues más que nada porque los tenemos todos para poder escanearlos, ¿vale? Todos están en GitHub publicados. Y hasta aquí todo, listo. Y... ¡ay! Que no me pasa la última diapo. ¿Cómo no me va a pasar? Ahí está. Nos podéis encontrar ahí, que ella no ha podido venir, pero nos podéis encontrar ahí. Cualquier duda, suscribiros al canal. Y como si esto fuera una tesis o un proyecto fin de carrera, yo tendría que acabar diciendo y quedo a disposición del tribunal que me haga las preguntas que quiera. Pero como esto es un grupo de amigos, el que quiera ahora después charlar conmigo fuera con un cafelito y decirme, Carlos, esto se hace de esta manera, Carlos, cualquier cosa, me lo decís fuera porque mi interés de venir es estar con vosotros, estar bien, ¿vale? Entonces, me han avisado 5 minutos, ¿me la he comido? Ah, estoy sobre I49, me habían dicho I50. Si alguien tiene una duda, se la puedo resolver. Si ve que va a ser algo súper profundo, les digo, lo vemos ahora fuera tranquilamente. Y hasta aquí, pues, para lo que queráis.